Y no solamente estudiar reconstrucción, porque nosotros sabíamos construir. Tenemos que saber de la parte legal, tenemos que saber de la parte financiera, tenemos que saber trabajar con las personas, de los recursos humanos, una cantidad de cosas que nosotros desconocíamos. Obviamente, esto no nos iba a llevar al mejor panorama. Y es cuando llega la noche oscura de mi alma. Es cuando todo se empieza a derrumbar en mi vida y cuando posteriormente va a llegar mi despertar, y es, primero que todo viene, eso fue en el 2017 donde inició todo. Viene la quiebra de la empresa, quedamos endeudados en muchos millones, quedamos con temas legales, quedamos sin piso porque los dos hacíamos parte de la empresa. Nosotros habíamos vendido nuestro apartamento por invertirlo en la compañía, o sea que nos quedamos sin nuestro apartamento, quedamos sin nuestro carro, sin empresa, sin ingresos, con muchas deudas, con 20.000 preocupaciones encima. Y al mismo tiempo, obviamente aquí no me alcanza para contar todos los detalles de lo que ha pasado. Una persona muy importante, que fue mi suegra, que yo no entendía cómo iba a ser ese proceso con ella. Al principio fue una relación bastante fuerte, porque obviamente ella también era una mujer dominante, ella era una mujer que tomaba decisiones, que quería controlar a mi esposo, porque así es la cultura nariñense. Llego yo también con mi carácter, con mi forma de ser. Entonces al principio chocamos mucho, pero ella fue una persona que realmente me quiso demasiado. Yo sentí que ella se convirtió como en una segunda mamá, porque todo el tiempo estaba preocupada por mí. Cuando llegábamos allá, primero era yo, bueno, obviamente cuando llegaron los nietos, pues primero eran los nietos. Y cada vez, después de tantos años, pues obviamente la relación fue mucho más bonita, mucho más agradable. Yo me pasaba horas hablando con ella, porque además era muy buena para charlar. Y ella enferma. Cuando nosotros estamos empezando a tener esta quiebra, ella empieza también a enfermar al mismo tiempo. Se le vinieron cantidad de situaciones. Su alma gritaba otra cantidad de cosas. Fueron 3 pérdidas diferentes. Un familiar, nunca había vivido esa experiencia, la empresa y una amistad. Casi que todas entre el 2017 y el 2018 todo sucedió. Ahí fue cuando yo sentí que había tocado fondo, y después de esto, creo que lo último fue cuando fallece mi suegra. Empieza esa búsqueda, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero especialmente era una búsqueda conmigo mismo. ¿Qué voy a hacer yo a partir de ahora? ¿Qué quiero lograr? Porque yo no me sentía llena, yo no me sentía feliz. Sí, habían deudas, habíamos perdido todas nuestras cosas materiales, pero yo tenía a mis hijos, tenía a mi esposo, tenía a mis padres. O sea, yo podría pensar que lo tenía todo, pero realmente yo no me sentía así. Y esto puede ser lo que le pasa a muchos, que sientan que tienen absolutamente todo, pero realmente en su interior no hay nada. Hay un vacío tan grande que uno ni siquiera logra entender qué es lo que pasa. Hasta lo más pequeño, inclusive a la célula, podíamos darle la orden a este cuerpo para que pudiera hacer un proceso de regeneración y de sanación. A partir de ahí pues se vinieron muchas cosas. El maestro César tiene su libro Por una mejor salud, que es totalmente gratuito. Las personas lo pueden descargar. Si quieren se los voy a dejar aquí en el enlace para que lo descarguen. Empezaron muchas investigaciones y muchas pruebas. Yo ya hace poco es hace 2 años, también estudié con una de sus pupilas. ¿Y por qué nombro esto en particular? Porque esta persona con la que estudié es una médico cirujana, la doctora Angélica Reyes. Es una mexicana
que tiene mucha experiencia en este ámbito. Bueno, y ya el fuerte fui yo. Ya mi esposo se empezó a recuperar, pero ya llevaba mes y medio y empecé yo a sentirme mal. Empecé con el colon, que fue terrible ese tiempo. Duré 4 meses inflamada. Todo lo que comía me caía mal. Cuando ya siento que lo voy superando, llegó la sacudida que mi alma me movió, como quien dice, bueno, ya es hora. Ese día sentí morirme, Catalina. Eso fue una noche, el 11 de septiembre, no se me olvida, a la madrugada, donde se me movió, fue un mareo que 2024. Sí, que los médicos no se explican porque los mareos son así. El mío fue así, donde ves todo se mueve así. Literal, la ventana, las paredes me hacían así. Y yo, porque me paré al baño y yo tratando de coger la cama, no podía. Y yo empecé, amor. Cuando mi esposo se despierta, me decía que le dije, me estoy muriendo. Yo sentí que me moría. ¿O ustedes no han sentido en algún momento que suena el teléfono y ustedes ya saben que algo está pasando? Y esa persona no está allí. Y esa persona puede estar en otra parte del mundo. Y ustedes ya saben que esa llamada es por algo en específico y no es bueno. A eso se refiere el entrelazamiento cuántico. Nosotros estamos entrelazados energéticamente con todo el mundo. Cuando estamos cerca de otra persona, cuando nos abrazamos, adquirimos las emociones y las energías de las personas. Puedes, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Si no se te dio fue por algo. O sea, deja pasar, pasa la página, sigue, next y sigue, para que verdaderamente tengas lo que quieres tener. Entonces, por ejemplo, mi hija empezó a estudiar la carrera, ya va a terminar la carrera, está súper feliz. Entonces, es como nosotros también lo queramos, pero también no podemos criticar a nuestros papás porque, repito, era la información que ellos tenían las herramientas. Exacto. Represéntenos. Y yo no, pues yo era delgadita, yo ahorita, yo era flaquita. Vea, represéntenos. Y yo no, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer allá? ¿Yo cómo voy a hacer? No, nosotros le ayudamos, nosotros la llevamos con los vestidos, la llevamos con todo. Pues sí, señorita. Quedé la candidata del salón, ¿no? La representante. Y yo estaba en noveno y venía otra chica de 10º, muy bonita, una mujer súper linda, una indiesota. En ese tiempo era típico, ¿no? Como Sí. que la más bonita del salón era la india, pues así, Ajá. con las curvas, cabello negro. Era como una Pocahontas, haga de cuenta. No, pues yo al lado de esa niña, no. Y pues llega el momento de la aceptación de la enfermedad. O sea, pues llegas a un momento donde caes y ya acepto que tengo la enfermedad, que tengo cáncer, pero inmediatamente comienzan las memorias, lo que uno ha quedado guardado, y comencé yo a ser muy juicioso en el tema del pensamiento. Comenzaba a cuidar los pensamientos, comenzaba a cuidar lo que yo leía, lo que yo escuchaba, comenzaba a cuidar mis pensamientos, porque yo sabía que si yo cuidaba mis pensamientos iban a cuidar de mí. Entonces yo comencé a hacer tapping, yoga, mindfulness, autosugestión, decretos de provisión, y yo comenzaba a decretar: yo soy la salud perfecta que se manifiesta en cada célula de mi cuerpo, aquí ahora. Yo soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Y comenzaba yo. Nena, voy a estar aquí en la puerta enseguida, del quirófano enseguida. Voy a hablar con el anestesiólogo y ya vuelvo. A la paciente solamente es limpiarle allí el abdomen y se le coloca la curación y listo, ya. O sea, ya está todo listo. O sea, ya nosotros terminamos cirugía. O sea, y yo era consciente que ya habíamos terminado, no era sino hacerle eso y listo. Y yo dije, listo, perfecto. Entonces apenas terminé eso, yo también hago mi nota quirúrgica, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo estaba haciéndole la limpieza a la paciente, una persona, yo sentí que de la sala 5, que era la de enseguida, sentí como si algo hubiera pasado a la sala 6. Entonces, yo misma, reflexionando dentro de mí misma en ese diálogo interno, yo decía, pero ¿cómo así? Espérate, ¿eso que sentí qué es? Entonces, me dio como susto, ¿no? Porque yo ya había escuchado que en la institución asustaban, entonces yo dije, no, eso debe ser de pronto que van a asustar, no, mejor no le paro bolas, y entonces no le quise prestar atención. ¿Y esto qué es? El cirujano llamó al internista, llamó como a 3 o 4 médicos más. Cuando yo me desperté, yo estaba rodeada de 4 médicos. Y ellos estaban, pues, tratando de desatar ese nudo
de entender el por qué me había pasado eso y qué era eso, porque ellos no sabían. Entonces dice uno de los médicos, bueno, de 1000 casos, 1, y usted la 1, le tocó. Se ganó la lotería. Me la gané sin comprarla. Y muy chévere esa lotería, Dios mío. Un juego de pintura, yo hice parte de un grupo musical en el colegio, y también hasta de baile, imagínate. Y yo le dije a mis papás en una ocasión que yo quería estudiar música, ser música. Y ellos me dijeron que no, que cómo se me ocurría que yo iba a estudiar eso, que yo tenía que estudiar una carrera que me diera plata, que me generara un ingreso, porque de esas carreras así nadie iba a vivir ni a sobrevivir, que lo que yo tenía que hacer era lo que nos han dicho a todos, yo creo, estudiar una carrera que le dé ingresos, que le genere estabilidad económica y quédese ahí hasta que se pensione. Bueno, tú me contaste que ya después de, bueno, eso ya es más cerca de esta época, de alguna manera fueron varias pérdidas, no pérdidas de pronto físicas, de muertes como tal, pero sí es que tus padres viajan. Hace 4 años que se fueron. Hace 4 años se fueron a buscar pues, otras oportunidades. ¿Tú quedaste ahí en la casa? Cuando ellos viajan, yo no vivía ahí con ellos. Yo estaba viviendo en otro lado, no tan cerca, pero sí relativamente. Entonces, ellos viajan y antes de viajar, pues mi mamá me dice, ¿por qué no vienes para acá? Igualmente, pues quedaba mi hermana con los niños y pues mis abuelos. Entonces, tomamos la decisión con mi pareja de decir, debo volver a la casa. Y allí estoy desde ese entonces. ¿Qué ocurre con las heridas del niño interior? ¿Y cuál identificaste el fin? Sí, se puede saber, ¿no? Claro, una codependencia emocional, porque yo no salía de esa relación tóxica. Una relación donde ninguno de los dos estaba bien. Ni él por su forma de actuar, ni yo por quedarme allí. ¿Sí? Y el querer uno salir, que es muy común en todas las parejas, o en la mayoría, pues, el hecho de que hoy termino con la persona y sé que me hace daño, pero me quedo ahí. Entonces estoy allí en esa relación tóxica maluca y terminamos y chao, y no vuelvo más y me voy, pero si me buscan vuelvo y caigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy viviendo en una codependencia emocional. Y la codependencia emocional viene desde esa herida de abandono que yo pude haber vivido en mi infancia. De Access, además yo soy terapeuta de limpieza energética, también mentora, entonces tengo otras herramientas para limpiar estas energías y empiezo yo a destruir y a descrear y a preguntar si había una entidad. ¿Cuáles son las preguntas para limpiar entidades? ¿Verdad quién eres? ¿Verdad quién eres? ¿Verdad quién eres? Y uno repite y repite y repite hasta que siente que la energía ya va como calmándose. ¿Verdad quién eras antes de esto? ¿Verdad quién eras antes de esto? Y lo repites varias veces. Y luego, ¿verdad quién serás en el futuro? ¿Verdad quién serás en el futuro? Y ahí ya después de que haces como estas 3 preguntas, es donde coges a la entidad y obviamente le dices, bueno, dame espacio, te vas y empiezas a limpiar con el enunciado aclarado. Asombroso para mí, o lo menos como impresionante. Pero chévere porque tuviste la capacidad de pedirle cómo querías que se expresara, porque es que normalmente, como no sabemos que eso lo podemos hacer, nos encontramos con unas sorpresas. O sea... Total, no, mi mami fue la que me dijo, ella fue como que la que me abrió el camino en ese momento, como háblale y dile qué es lo que necesita. Y sí, llegó yo y le digo eso, yo creo que no pasó ni una semana que lo soñé. Claro, él necesitaba despedirse de sus papás. Básicamente me mostró a sus papás, me mostró a su familia, se despidió de todo, dijo que se había ido muy rápido y que lo único que necesitaba decirle es que estaban bien, que él estaba bien, que se sentía cómodo donde estaba y que todos pudieran como descansar en paz, porque mi primo se fue, yo creo que no tenía ni 18 años, estaba muy jovencito. Estaba súper joven. Entonces, claro, para todos eso fue como algo muy impactante. Era muy de ir y hacer preguntas, por ejemplo, a los testigos de Jehová, al sacerdote, a la monja, a los, de Pares de Sufrir, de todas las iglesias. Era como que iba y les hacía una entrevista. Entonces, ¿por qué creían en Dios? ¿Por qué Jesús sí? ¿Por qué Jesús no?
porque hay estatuas, ¿por qué no? Porque hay cruces, ¿por qué no? O sea, yo necesitaba, tenía como eso de, o sea, pedía entrevistas, yo quería hablar con los representantes de cada religión para poder tener como respuesta. Y así fui como hasta los 20 y tantos años. Además de que eran supremamente cerca, ¿eran con las personas que tú tenías los sueños o eran con otras personas? ¿Tienes algún ejemplo que haya sucedido? Sí. Sí. Por ejemplo, me pasó con una pareja de primos que yo había soñado, que ellos estaban en discusión, que peleaban y que se separaban. Entonces, bueno, eran unos parientes que yo quería mucho y yo decía, ay, no, qué triste, me levantaba al día siguiente diciendo, ay, no, qué tristeza que eso no suceda, ¿no? Bueno, ha sido un sueño. ¿Qué haces tú con la información, Cata, si no cierras? Para a ti o a la persona que le sirve que la abuela fue partera y que tuvo muchas pérdidas y que por eso tú abortas mucho. Entonces, la gente queda como, wow. Pero si nosotros no cerramos lo que yo les enseñé siempre a ustedes, siempre cerrar un proceso. Nunca se puede dejar ir a una persona con un proceso abierto, ¿sí? Pero claro, esa es la responsabilidad del maestro de poder dar cuando uno da la técnica, cuando uno da la herramienta. Por eso es tan importante formarse con personas que realmente sepan, que realmente estén avaladas, que realmente estén soportadas. Porque yo hago cursos, gratis, pero no, yo sí también me cuido mucho en ese sentido.